La sección esta vez voy a hablar de una doctrina que es poco común, pero que tiene una base bíblica bastante simpática, y se trata de la salvación universal. Existen muy pocas denominaciones evangélicas, ¿no?, que son bastante liberales, que la sostienen, ¿no? Algo que desde luego la mayoría de las otras denominaciones se oponen tenazmente, ¿no? Porque lo que dicen es de que Jesús murió para la salvación de la humanidad y que eso funcionó, que la humanidad se ha salvado. La mayoría de los cristianos dicen que no, que Jesús hizo lo que pudo, intentó salvar a la humanidad, pero eso no funcionó del todo. Solo logró salvar a un 12%, o alguna cifra que refleje más o menos la cantidad de adeptos que ellos creen que tienen, ¿no? Wow. O sea que los maneja serpiente creen que Jesucristo salvó como 18. Porque esos son dos iglesias que son dos familias y ya, bueno, ya eso es. Bueno, en realidad los que están usando la salvación de la humanidad también ya han comenzado a limitar. Dicen que salva a todos los que son creyentes, no interesa de qué religión, pues así, universalista, se hacen unos libros de aquellos, ¿no? Pero los otros, ¿no?, dicen de que Jesús es más o menos como un inventor de vacunas, ¿no? Y escojo esta analogía exactamente para joder a los antivacunas, ¿no? O sea, él ha inventado una manera de salvarse, ¿no? Pero para hacerlo, man, tienes que irte a vacunar, tienes que ir al centro de vacunación, hacer filas, recibir tu dosis, y recién cuando las recibes eres inmune, ¿no? Lo mismo, para ser salvo, tienes que ir a tal o cual iglesia, aceptar que Jesús murió por ti, y después de haber nacido de nuevo, entonces recién eres salvo. O sea que Jesús es el tipo que inventó la técnica de la salvación, pero el que uses esa técnica es una cosa que decides tú, ¿no? Bueno, de todas maneras, quiero ver la cita de donde sacaron la idea esa de la salvación universal. Y eso está en 1 Corintios 15, del 21 al 23. Y está haciendo un paralelismo entre Adán y Jesús, ¿no? Ahí dice que Adán es el primer Adán, que fue todo fracasó con él. Pero Jesús es el último Adán. Y uno pensaría, ¿no?, que iba a decir el segundo Adán o el nuevo Adán. El nuevo Adán es el nombre de una novela de ciencia ficción que leí siendo niño, ¿no? Y ya me estoy yendo por otro lado. Pero dice el último. Yo pensaba que estábamos ya con la karate, primer dan, segundo dan. Pero no. No, él dice el último Adán, ¿no? Y es que se trata del primer y el último. O sea, el Adán del principio y el Adán del fin de los tiempos, ¿no? Bueno, aquí les leo la cita, es tomada como siempre, ¿no?, de la Biblia de Jerusalén, 1 Corintios 15, 21 adelante. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango. Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida. Y bueno, desde luego ahí se ve algo de ambigüedad, ¿no? Porque cuando estipula quién ha de resucitar de los muertos, parece que hay algo que falta. Pues Cristo como primicia, esta palabra primicia está usada aquí de la traducción del griego aparché, que significa primer fruto. Es decir, parece que Pablo, el que escribió la carta esta, quiere decir que el primer resucitado es Cristo y que luego resucitarán los de Cristo. Es decir, primero resucitó Cristo y luego resucitarán los que le pertenecen. El autor pensaba seguramente que eso iba a pasar dentro de muy poco tiempo. Es decir, está hablando de la resurrección general en el tiempo del fin del mundo. Pero aquí falta algo, ¿no? Primero resucita Cristo, luego los que le pertenecen. Uno puede pensar que se refiere a los cristianos, ¿no? Pero no hay resurrección de los que no son cristianos. Cosa que, por ejemplo, existe en el Apocalipsis y en otros libros de la Biblia, ¿no? Y parece que el autor de 1 Corintios no creía que iba a haber una resurrección doble, sino simplemente que los malos de la película, los no creyentes, los infieles, sencillamente seguirían muertos. Y eso, en realidad, en ninguna de las cartas que son atribuidas a Pablo existe la noción de un infierno o de algún tipo de castigo para los malos. Los cristianismos paulistas sencillamente carecían de esa idea.
Solo los buenos iban a resucitar. En realidad la resurrección es usada casi como sinónimo de salvación. Aquellos que escucharon el Evangelio serán salvados y levantados de entre los muertos. Y eso no suena tan universalista que digamos, ¿no? Sino más bien un tipo mortalismo, ¿no? Tú no vas a ir al infierno, sino que no vas a resucitar, te vas a quedar muerto. No vas a tener un juicio final, sino simplemente ya no vas a existir. Pero ¿está eso de acuerdo con el verso 22? El verso 22 dice, ¿no? Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y esto parece apuntar en otra dirección, ¿no? Y tanto así que me parece que es uno de los muchos lugares en los que alguien trató de hacer una corrección del texto. Pues en el verso 23 dice que, pero cada cual en su rango, Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida, ¿no? Y esta traducción es a mi forma de ver un poco difícil de entender, ¿no? Y por eso les voy a dar la traducción literal, es decir, palabra por palabra, sin tomar en cuenta la gramática, ¿no? Como dice en el griego original, traducido al castellano, ¿no? Palabra por palabra. Dice, cada, sin embargo, en el propio orden, primer fruto, Cristo, entonces aquellos de Cristo en la venida de Él. O sea, yo lo traduciría más o menos, cada cual en forma ordenada, primero Cristo y luego los que le pertenecen en su venida. O sea, el verso 23 está tratando de corregir el peligroso y hereje universalismo del verso 22. Pues del mismo modo en el que Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y no hay manera natural de cambiar el significado de esto, ¿no? Si ponemos excepciones a todos que revivirán en Cristo, ¿por qué no poner excepciones también en la cuestión del pecado original? Pues todos hemos heredado la muerte de Adán. Y si en Cristo todo eso es revocado, entonces todos deberíamos revivir en Cristo, sin excepciones. Porque no dice algunos, ni siquiera dice la mayoría. Lo que dice es todos. En el griego es pantes. Pero en el verso 23, ese todos es cambiado por los de Cristo, ¿no? Y estoy casi seguro, o sea, los apologistas dicen que eso es lo que significa. Que el todos del verso 22 simplemente se refiere a todos los de Cristo del verso 23. O sea que lo que de verdad están diciendo es que uno tiene que corregir el verso 22 con lo que dice el verso 23. Y esa es exactamente la hipótesis que estoy planteando. Bueno, no solo yo, sino esto ha sido planteado ya por muchos estudios de la Biblia, y es que alguien aumentó el verso 23 porque veía muy bien las implicaciones del verso 22 y no le gustó. Lo mismo que no les gusta eso a los ortodoxos evangélicos modernos, ¿no? Porque en el momento en el que cambias el significado, ¿no? Cuando todos deja de significar todos, estás cambiando lo que dice el texto, ¿no? Quizás que aquí en el todos ese se refiere como al In God We Trust, que tampoco los incluye a todos, porque no todos en God Trust. Bueno. Quizás lo están usando de esa misma manera. En realidad el mismo problema existe en la cita bíblica más famosa. La cita bíblica más famosa del mundo, creo que es Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. ¿No? Pero, ¿y si Dios solo murió por los elegidos, por los que Dios sabía que iban a creer? ¿Es eso todo el mundo? Bueno, según su limitadamente, ¿no? El mundo son solo ellos, ¿no? Pero la verdad es de que están cambiando el idioma, ¿no? Me gustaría saber de dónde se consiguen sus diccionarios, ¿no? Es bastante obvio, en el texto que les leí hay una ambigüedad, ¿no? Pero también parece de que el autor de la carta está tratando de corregir lo que escribió con una mano, con otro verso escrito con la otra mano. Y lo que concluye, ¿no? Es de que esa otra mano pertenece a otro escritor diferente. Y la semana pasada les prometí, ¿no? Mostrar lugares en los que sucede esto, y estoy casi seguro de que en el futuro vamos a ver cosas similares, ¿no? Y eso fue todo por hoy.